Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Muy buenas noches, comunidad de Relatos Siniestros. Esperamos que se encuentren de lo mejor. Esperamos que estén disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa, y qué mejor manera de hacerlo que escuchando relatos siniestros. Así es que vamos a comenzar con la siguiente historia, pero antes de ir a ello, recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Recuerda, estás escuchando Relatos Siniestros. Yo me la comí. Ana y Anja eran dos hermanas que vivían solas en una vecindad donde rentaban un cuarto. Claro, no pagaban mucho, de hecho, solo le daban la mitad de la renta porque la dueña de los cuartos les dijo que le dieron solo eso, ya que eran unas niñas y en lo que trabajaban no les alcanzaba para tanto. Y así ellas tendrían al menos dónde ir a dormir, ya que desde que quedaron huérfanas nadie había llegado a preguntar por ellas. Al parecer no tenían más familia, solo eran ellas y sus padres. Pero su padre era un alcohólico y había muerto por una intoxicación, y su madre se quitó la vida días después. Entonces a las niñas no les quedó más que tratar de seguir adelante con sus vidas, dedicándose a lavar autos para poder sobrevivir. Y así pasaban los días. Pero de repente ya solo salía a trabajar Anja. Y así pasaron un par de días más, y los vecinos le preguntaban que dónde estaba su hermana, porque se les hacía extraño, ya que siempre solían salir a trabajar juntas y eran inseparables. Pero Anja evadía las preguntas que le hacían sobre su hermana, ya que les respondía: ella está bien, todo normal, solo se ha sentido un poco cansada y por eso era que había estado saliendo sola a trabajar esos últimos días. Y así pasaron las semanas y los vecinos comenzaron a preocuparse y a preguntar más al respecto: ¿en dónde estaba Ana? Y empezaron a seguir a Anja hasta donde solía trabajar para ver si lograban encontrar alguna pista del paradero de Ana. Pero nunca lograban nada, ya que Anja siempre actuaba tan normal y tan alegre como siempre solía ser. Entonces, los vecinos decidieron acudir a la policía para que ayudaran a localizar a Ana. No habían querido acudir a las autoridades por miedo a que se llevaran a las niñas, ya que eran menores y ellos les habían agarrado cariño. Pero esa era la última opción, ya que Ana llevaba casi 3 meses desaparecida y Anja no les daba ninguna información de su paradero. Y así, junto con la policía, todos empezaron a buscar a Ana por todos lados. Iban a donde frecuentaban, pero sin tener ningún avance o noticia de ella. Y todos les preguntaban a Anja que dónde estaba su hermana, y si ella sabía dónde estaba, y si se encontraba bien. Pero ella solo se agachaba, movía la cara hacia un lado y decía: no lo sé. Si yo supiera en dónde está, no la estaría buscando junto con ustedes. Pero la policía no se iba a dar por vencida, al menos no tan rápido, y siguieron la búsqueda por cuenta propia y sin la ayuda de Anja y de ningún vecino, ya que pensaron que tal vez alguien de la misma vecindad la había privado de su libertad y que tal vez habían vendido. Bueno, ya saben, ya que en la ciudad ya se estaba volviendo muy común la trata de blancas
y la policía empezó a visitar lugares nocturnos para ver si lograban ver a la pequeña niña. Y así pasaron 2 años y Ana no apareció por ningún lado, ni viva ni muerta. Y Anya siguió con su vida como siempre, pero los vecinos se sorprendieron porque ella en ese tiempo no lloró por su hermana, ni siquiera un poco, y se le notaba demasiado tranquila. Y la policía decidió dar por cerrado el caso, y le tenían que avisar a Anya que habían hecho todo lo posible por buscar a su hermanita, pero no tenían ni idea de dónde podría estar o si todavía se encontraba con vida. La policía llegó a la vecindad donde vivía Anya y se llevaron una sorpresa cuando les dijeron que ya tenían 3 días de no verla. Entonces fueron al cuarto donde ella se quedaba y tocaron, pero de ahí no salió nadie. Entonces le pidieron las llaves a la dueña del cuarto para que les abriera, porque podía estar enferma o si habría desaparecido al igual que Ana, y tal vez ese era el motivo por el cual no la habían visto en esos 3 días. Al entrar, todos quedaron sorprendidos porque no había nada. Estaba el cuarto vacío. Solo había una silla de madera y sobre ella había un pedazo de papel con algo escrito. El policía tomó el escrito y comenzó a leerlo. Su semblante palideció. No podía creer lo que decía. Todos le preguntaron que si se encontraba bien y él les comentó que sí, que solo necesitaba tomar un poco de aire, y muy nervioso salió de la habitación. La dueña del cuarto agarró la nota para ver el contenido y también se quedó atónita, aterrada. Lo que estaba escrito en el papel era lo siguiente: hola, primero que nada quiero agradecerles a todos los de la vecindad por ser tan buenas personas todos estos años conmigo y con mi hermana especialmente. Quiero agradecer a la dueña de la vecindad por darnos dónde dormir y no pasar frío, por todas las veces que nos regaló un plato de comida cuando no ganábamos para poder comprarla. Y ahora quiero pedirles disculpas por mentirles todo este tiempo. Yo siempre he tenido conocimiento de dónde está mi hermana, pero tranquilos, no la secuestraron ni nada por el estilo, ni tampoco se escapó con nadie como muchos murmuraban. Lo que pasó fue que mi hermanita en aquel invierno, cuando dejó de salir, ella estaba muy mal de salud, y por eso que yo le decía que se quedara en casa y que yo iba a ir a trabajar para poder comprarle medicamento para que mejorara y así poder salir nuevamente las dos. Pero ella no mejoraba, al contrario, cada día se ponía peor, hasta que llegó al punto que ya no comía y empezó a tener fiebres muy altas, hasta llegar al punto de que se ahogaba y le costaba respirar. Y de repente, un día ya no despertó. Y yo, por miedo de que me fueran a culpar a mí de su muerte, no dije nada. Pero no se preocupen, no la enterré en ninguna parte. Ya no la busquen porque yo me la comí. Me costó un poco, pero logré consumir su cuerpo en aproximadamente una semana. Pero tengo que decir que su carne estaba deliciosa y muy suavecita, y me gustó mucho, que de ahora en adelante solo comeré eso, carne humana. Había sido un día agotador en la ciudad, y todo lo que quería era llegar a mi casa en las afueras de un refugio, lejos del bullicio urbano. Para llegar allí debía tomar un camino de terracería, irregular y solitario, rodeado de espeso bosque que siempre había considerado pacífico, hasta esa noche,
con las luces altas de mi coche perforando la oscuridad, conducía despacio, cuando de repente vi una figura avanzando lentamente por el camino. Era un hombre anciano. Su presencia en una soledad inquietante. Estuve a punto de detenerme para ofrecer ayuda, pero entonces lo vi claramente. Una de sus piernas era una pata de cabra y la otra de gallo. Levantó la mirada y su rostro se retorció en una sonrisa macabra que me heló la sangre. Instintivamente pisé el acelerador. El coche saltó y rebotó en el camino irregular. Miré por el retrovisor y, para mi horror, el anciano me seguía a una velocidad inhumana. Su forma se transformó en un perro gigante con ojos ardientes, fijos en mí. Mi corazón latía desbocado y, en un acto de desesperación, recité la única oración que sabía, lo único que venía a mi mente. De repente, la criatura desapareció en la oscuridad. Al llegar a casa, aún estaba temblando y le conté a mi esposa lo sucedido, pero ella lo descartó como el resultado del cansancio y el estrés. Sin embargo, no pude quitarme la imagen de aquellos ojos ardientes de la cabeza. Al día siguiente, impulsado por la necesidad de validar mi experiencia, la convencí de volver al camino. Allí en la tierra polvorienta encontramos rastros inconfundibles, huellas de un perro enorme que de repente se convertían en las de una cabra y un ave. Mi esposa palideció ante la evidencia. No se trataba de una alucinación, ni un sueño febril. Algo sobrenatural había ocurrido la noche anterior. Desde entonces, evitamos tomar ese camino al anochecer y jamás volvimos a hablar de aquella noche. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que algo acecha. Algo hay en esos bosques, algo antiguo y malévolo, y que tuve la suerte de escapar con solo el miedo como compañía. La oscuridad de aquel camino ahora guarda un secreto que espero nunca vuelva a cruzarse en mi vida. Recuerda suscribirte y dejar tu like. Continuamos. Noche de tormenta. Eran las 2 de la mañana y llovía sobre la ciudad. Una gran tormenta se había desatado, y mientras Miguel corría bajo la lluvia, podía ver cómo el cielo se iluminaba como si fuera de día cada vez que un potente rayo lo atravesaba. Miguel escuchó 2 campanas mientras corría a su casa desde la discoteca en la que había quedado con su novia. Normalmente no solía regresar tan temprano, pero hacía apenas 5 minutos que había recibido una inquietante llamada en su móvil desde el teléfono de su madre. Diga, mamá, ¿eres tú? Sí, mamá, dime. Por favor, ven rápido a casa. Estoy muy asustada. Se ha ido la luz y estoy oyendo pasos en el sótano. Mamá, no te preocupes. Ahora mismo voy para allá. Pero por favor, no te preocupes. En menos de 15 minutos estoy ahí. Date prisa, por favor. Estoy muy asustada. Se escuchó un pequeño clic y después totalmente silencio. La conversación se había cortado a la mitad de la frase. Miguel había intentado llamar al móvil de su madre varias veces, pero una y otra vez una voz grabada repetía: El que usted marcó no está disponible o se encuentra. Miguel, horrorizado, se echó a correr hacia su casa como alma que lleva el diablo. Ahora corría por delante de la iglesia de Santa Salomé y ya estaba a pocos metros de su casa cuando escuchó las campanadas. Miguel vivía solo con su madre desde que el año anterior
Su padre había muerto en extrañas circunstancias. Vivían los dos en una pequeña casa del casco antiguo de la ciudad, en una vivienda unifamiliar a la que se habían mudado cuando Miguel todavía era pequeño. Conocí esa parte como la palma de su mano, pero ahora las zonas por donde había pasado cientos de veces le parecían extrañas. Veía sombras amenazadoras en todas partes y hasta las nubes de tormenta parecían más oscuras encima de la casa. Finalmente llegó a la puerta de su casa y descubrió que la puerta no estaba cerrada con llave. Avanzó con cautela y probó el interruptor de la luz. Accionó varias veces, pero el interruptor no respondía. Solo había oscuridad. Avanzó a oscuras y usando su móvil como linterna se internó en su hogar mientras llamaba a su madre. «Mamá, ¿estás ahí?» Fue recorriendo todas las habitaciones de la casa, una a una, hasta que al final solo quedaba una estancia por revisar: el sótano. Había esperado no tener que adentrarse en él, pero la necesidad de saber si su madre estaba bien pesaba más que el miedo irracional que le producía aquella puerta. Bajó con cautela mientras seguía llamando a su madre. Se dirigió con la escuálida luz de su móvil y revisó las 4 esquinas del sótano. Y al llegar a la última, la vio. Allí estaba su madre, en cuclillas mirando hacia la pared y con la ropa destrozada, manchada de el líquido rojo. «Mamá, por favor, ¿qué te ha pasado? ¿Estás bien?» «Te llevarán a ti también». «¿Qué dices? No te oigo». «Te llevarán a ti también». «Por favor, habla más alto», dijo Miguel, al tiempo que intentaba tocar a su madre, pero el ser que lo miró desde la esquina ya no era ella. Su rostro, ahora deforme, tenía una expresión de terror irracional. En él se podía ver profundas heridas y las cuencas de sus ojos estaban vacías. Al tocarla, se escuchó un grito desgarrador. «Te llevarán a ti también». En ese preciso instante, un rayo impactó contra la casa, haciéndola arder. Miguel, conmocionado, no pudo escapar a tiempo y quedó atrapado junto a ese ser, muriendo en el incendio. Años después, un empresario compró la casa en ruinas y la reconstruyó para abrir un negocio, utilizando el primer piso como cafetería, y ubicó los aseos en el antiguo sótano. Durante noches de tormenta, la gente que iba al servicio aseguraba que se escuchaba una voz masculina que repetía una y otra vez: «Mamá, ¿estás ahí?» Y al mirarse en el espejo, una cara terrorífica les hacía señales de que corrieran mientras gritaba: «Te llevarán a ti también». Comunidad, vamos a pasar a la última historia de esta noche, pero no te vayas sin suscribirte y dejarnos tu like. Gracias por escucharnos. Quédate hasta el final. Estás escuchando Relatos Siniestros. La verdadera historia de las chicas superpoderosas. Los años 90 fueron la época de oro de Cartoon Network. Éxitos en series catalogaron como empresa líder de animación a nivel mundial por encima de Disney. Las chicas superpoderosas, aunque no crean, iba a ser una serie dirigida al público adulto. La habían creado para que fuera un éxito entre adultos veinteañeros que, bueno, ya saben, fuman cierta hierbita, digámosle así. Luego fue adquirida por Cartoon, pero el origen real es siniestro. Es una documentación que no está en ningún lado. Si en su infancia la mayor parte vio esta serie,
se recomienda discreción. El profesor Utonio se llama así por una especie de juego de palabras científicas. Él era un científico que tenía como novia una joven enfermera que trabajaba en un hospital. Sus intenciones de casarse fueron frustradas por la pérdida de su primer bebé. Pasaron algunos años y ella nunca volvió con él. Deprimido, dio un paso al costado de la ciencia y se volvió adicto a sustancias ilícitas. En su obsesión por volver con ella y seguir los planes de matrimonio, decidió hacer a su propio hijo. Azúcar, flores y muchos colores. El azúcar representa el polvo blanco que ingirió. Las flores son la planta verde y los colores son los efectos de las sustancias. En la serie se dice que por accidente añade la sustancia X. Dicha sustancia en la serie es mortal para ellas. Mojojojo en la caricatura fue su mono ayudante. Mojojojo era hembra en la vida real, pues es en ella donde prueba la sustancia X. Al inyectar a la primate, esta convulsionó hasta morir. Después de muerto, el doctor le extirpó la matriz y usando químicos y su propio, ya saben, el profesor se podía decir que la embarazó. Al darse cuenta que podía elegir el número de crías en la primate, tomó la decisión de hacer 3. Él las vigilaba. Era como ver a una gestión en transparente. Día a día su desesperación porque ya nacieran era más y más. Y era más por producto de los alucinógenos. Así que decidió volver a administrar dosis de la sustancia X y en pocas horas se desarrollaron más los fetos. Su ex prometida quería una niña. Al recordarlo con lágrimas en los ojos, alteró el género de los fetos e hizo 3 niñas. El espacio pequeño y la gran dosis administrada de la sustancia X hizo que crecieran y cayeran, despertando al profesor de un sueño profundo. Sonó como una explosión, como en la caricatura, pues explotó la bolsa fetal, haciendo que todo se llenara de placenta y líquido rojo. Al verlas, el profesor soltó un llanto inconsolable. Dejó todo, tiró los anaqueles y se empezó a azotar fuertemente en la pared, pues estaban vivas. Tenían conciencia, pero era como fetos con cabezas grandes envueltas en venas, con el corazón casi expuesto, sin dedos, tanto en pies como en manos, con cabello, senos, caderas, ojos grandes, bocas pequeñas y sin dientes. Burbuja nació sin vida. Bombón intentaba ponerse de pie, pero su cabeza lo impedía. Bellota era la más formada de ellas y hablaba diciéndole papá, pues este les decía yo soy su padre. Sacando una pistola solo dijo, porque jugué a ser Dios. Y les quitó la vida a todas. Al escuchar los gritos y los disparos, que fueron las gotas que derramó la paciencia de los vecinos, la policía llegó al lugar. Se le quitaron diplomas y certificados por jugar con la vida y fue sentenciado a 70 años por maltrato animal y homicidio. Pasó sus últimos días en un hospital psiquiátrico y ahí falleció. Él nunca supo que su exprometida murió 2 meses después de su aborto en un accidente de tren. Esta fue la verdadera historia detrás de las chicas superpoderosas que seguramente no conocías. Pero tú tienes la última palabra, mito o realidad. Nos escuchamos en el próximo Relatos Siniestros.